Muy bien. Unidad número 3, cinemática. Al finalizar la sesión de hoy, el objetivo será que al finalizar la sesión de hoy, ustedes estarán en la capacidad de rendir la evaluación de la unidad 3 respecto al tema de cinemática que está en Blackboard sin presentar ningún inconveniente y obteniendo una nota aprobatoria. Muy bien. Voy a hacerles un resumen teórico, ¿ya? Pero quiero que se entienda la idea, que se entienda, ¿no? En la mecánica clásica, o sea, la física, tiene una parte llamada la mecánica clásica, porque ahí es donde se utilizan todos los conocimientos de la física antigua, vamos a llamarlo clásica, que se conoce antes de 1900, porque a partir de 1900 ya se comienzan a aparecer las teorías que dan origen o dan nacimiento pues a lo que ahora se sigue investigando, ¿no? La teoría cuántica, la teoría de cuerdas, bueno, una serie de detalles más. Bien, en la mecánica clásica hay una rama de la física que se llama precisamente el tema de hoy día, cinemática. Cuando nosotros escuchamos cinemática, para un nuevo neófito en esto puede pensar, es algo sobre el cine, profe. No, en realidad no. No creen que es algo sobre el cine. ¿Ah? La cinemática es una parte de esa mecánica clásica, ¿no? Que estudia el fenómeno del movimiento. ¿Dónde? ¿A quién le estudia? A los cuerpos. ¿Sí? Repito, la cinemática es una parte de la física clásica o de la mecánica clásica, como también le llama, que se encarga de estudiar, ¿no? El fenómeno del movimiento. ¿Sí? El fenómeno del movimiento. Es lo que se encarga de estudiar. Entonces, pues, perdón, disculpen, siempre estoy con este malestar. Seguimos. Entonces, si hablamos de estudiar el fenómeno del movimiento, hay ciertos elementos que nos van a permitir estudiar ese fenómeno. Uno es el móvil, o sea, el cuerpo, ¿no? Cuando digo cuerpo es algo que tiene y contiene materia, ¿correcto? El móvil es el cuerpo que va a experimentar el fenómeno del movimiento, ¿correcto? El móvil es el cuerpo que va a experimentar el fenómeno del movimiento. Generalmente, cuando uno revisa los libros, páginas web, siempre tratan de dibujarle como una especie de bolita, así, y una especie de líneas que caracterizan su movimiento de un sentido a otro, ¿no? El movimiento. A veces cuando el enunciado es muy explícito, nos hablan de un carro, de una moto, de una bicicleta, ya se dibuja, pues, ¿no? Se dibuja. Miren, a la cinemática no le interesa qué es lo que ha hecho que ese cuerpo se mueva. No, 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 no le interesa, solamente le interesa estudiar el fenómeno de ese movimiento. Ni tampoco le interesa cuánto de masa tiene el cuerpo, qué forma tiene el cuerpo, si es grande, chiquito, mediano, si es pesado, si es liviano. No, eso no le interesa. Lo único que le interesa es estudiar su movimiento, nada más. Por favor, voy a insistir en eso porque es típica pregunta de evaluación. Ese móvil, al momento de experimentar, ese cuerpo, al momento de experimentar el fenómeno del movimiento, pues comienza a desplazarse, ¿verdad? Se desplaza por un espacio. En algunos libros van a ver que le toman como la distancia también, ¿ya? Que aquí lo vamos a representar por la letra E, ¿ya? Lo vamos a representar por la letra E. ¿Y qué es el espacio? Obviamente es la longitud que se mide en unidades de longitud, puede ser en centímetros, en metros, en kilómetros, o puede ser también en otro sistema, en el sistema imperial, ¿no? También.
Entonces ese es ese espacio que se desplaza el móvil. Y ese espacio en el cual se desplaza lo hace en una unidad de tiempo. En una unidad de tiempo. Que según el sistema internacional puede ser segundos, puede ser minutos, puede ser horas. ¿Ok? No hay más. Entonces el tiempo nosotros lo vamos a representar por la T minúscula. ¿Sí? Por la T minúscula. No es T mayúscula. T mayúscula corresponde a otra variable de física. Pero este móvil, al momento, este cuerpo, al momento de experimentar el fenómeno del movimiento, ya sabemos que se mueve de un lugar a otro, o sea, se desplaza, recorre espacio, y ese espacio lo hace obviamente en un intervalo de tiempo, ¿no? Claro, no es que va a chascar los dedos y ya va a aparecer ahí, tipo la teletransportación de Goku, no, porque pasa un tiempo y está en un determinado punto. Pasa otro tiempo y va a estar en otro determinado punto. Pero al momento de desplazarse, de moverse, el móvil va a describir una trayectoria. ¿Sí? El móvil describe una trayectoria. La trayectoria es esa línea imaginaria que describe o dibuja el móvil, que puede ser pues una mosca, un papel, una piedra, una pelota, un carro, un avión, una moto, lo que sea. No olviden que la cinemática eso no le interesa. ¿Ya? Entonces, la trayectoria es esa línea imaginaria que dibuja pues ese móvil. Más o menos cuando ustedes a veces ven esos aviones arriba en el firmamento, ¿no? Esos aviones que van describiendo una estela, los motores, los gases del motor comienzan a dejar en su trayectoria una estela. Entonces, esa línea describiría esa trayectoria, ¿ok? Ahora, dependiendo de la trayectoria, vamos a tener tipos de movimiento. Por ejemplo, si tengo acá el piso, voy a representar el piso de color azul. Ahí está el piso. Y tengo un móvil que se desplaza y al momento de desplazarse describe una línea recta, ¿sí? Describe una línea recta. Entonces estoy en un caso de movimiento rectilíneo, MR, ¿sí? Porque se mueve en línea recta. Pero este móvil, si describe al momento de desplazarse una... Qué feo es esta circunferencia, le gana el pulso al profe. A ver otra vez, la inteligencia artificial que me ayude. No, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? A ver, vamos a ver si está activado la IA de este equipo. Sí, sí está activado. Para que vean que no es tan infalible una inteligencia artificial. Ahora sí, bien. Entonces, si este móvil, al momento de desplazarse, así vamos a poner que acá está el móvil en distintos momentos, no es que sean tres, ¿ya? Este móvil, al momento de desplazarse, describe una circunferencia de trayectoria, entonces estamos en un caso de movimiento circular. ¿Okay? Son tipos de movimiento, ojo. Pero si ese móvil, al momento de desplazarse, vamos a dibujarla acá, describe una curva parabólica, así como acá, una curva parabólica, entonces estamos en el tema de movimiento curvilíneo, ¿sí? O más que todo, más conocido como movimiento parabólico, que es la suma del movimiento del MRU, del movimiento rectilíneo, y con el movimiento de caída libre. Hay otro tipo de movimiento que es aquel cuando se deja caer un cuerpo y al momento de caer también describe una línea recta. Esto es el movimiento de caída libre. Hay varios tipos de movimiento, miren, ve. En donde nosotros nos vamos a fijar es netamente en el primero, aquí, en el movimiento rectilíneo. Ese es el que vamos a estudiar. Profe, el otro, profe, no, el otro no. Solamente nos vamos a fijar en el movimiento rectilíneo, ¿ya? Porque en este movimiento rectilíneo también vamos a ver que hay dos.
Sí, 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 hay dos. ¿Ya? Porque si el móvil, vamos a poner acá, si el móvil, ahí está, cuatro, no es que sean cuatro objetos, sino el mismo en distintas unidades de tiempo, ¿ya? El móvil se desplaza en el mismo espacio, o sea, si por cada unidad de tiempo el móvil se desplaza el mismo espacio, entonces estamos en un caso de movimiento rectilíneo uniforme. Se llama uniforme porque a la misma unidad de tiempo avanza la misma unidad de espacio. ¿Ya? Obviamente aquí va a estar el camino, ¿no? Lo voy a hacer en azul. Acá va a ser el camino, la línea recta, la trayectoria. En el movimiento rectilíneo uniforme, solamente vamos a tener una sola ecuación, ¿sí? Una sola ecuación, nada más. Acá les permítame recortar la ecuación que está en el manual. Es esta ecuación, miren. V igual a E por T. Nosotros sabemos que E es el espacio y la T es el tiempo. Faltaría definir la V, que en este caso es la velocidad. La velocidad que se representa por V es la razón de cambio entre el espacio y por unidad de tiempo. Para nuestro tema se va a medir en metros por segundo o en kilómetros por hora. Yo sé que algunos de ustedes han estudiado que hay otras formas de medir que en centímetros por segundo, en milímetros por segundo, ¿no? En millas por hora, no, yo sé que hay otras formas, pero aquí nos vamos a quedar con ellos, ¿ya? Solamente o bien está en metros por segundo, o bien va a estar en kilómetros por hora. Aquí debo hacer una acotación también contraintuitiva. Si bien es cierto, si ustedes me escuchan decir metros por segundo, literal a tu mente viene esto, ¿no? Metros por segundo. O si digo kilómetros por hora, digo esto, ¿no? Kilómetros por hora. Nuestro sentido común nos dice eso, literalmente estamos hablando de eso, pero en física se tiende a representar de esta manera. En realidad es una división. Lo que significa es que tantos metros avanza por cada unidad de segundo o tantos kilómetros avanza por cada unidad de hora. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. Yo sé que aquí es un poquito contraintuitivo, ¿sí? Escapa a lo que normalmente nosotros entenderíamos, pero es bien sencillo. ¿Ok? Entonces, la velocidad es la razón o es el cambio del espacio por cada unidad de tiempo. ¿Ya? No olviden. Entonces, en el MRU, la velocidad siempre es constante y se abrevia así. Constante, ¿qué significa? Que si un momento se mide que su velocidad es 10 metros por segundo, después de 2 segundos seguirá siendo 10 metros por segundo. Después de 5 segundos seguirá siendo 10 metros por segundo. O sea, siempre se mantiene constante la velocidad en el MRU. ¿Ok? Muy bien. Pero existe otro tipo de movimiento que también nace del MR. No olviden que el MR es referencia al movimiento rectilíneo, o sea, cuando el cuerpo al efectuar el movimiento dibuja una línea recta, es movimiento rectilíneo. Una de sus divisiones es el MRU. Ahora, vamos a ver otro. Voy a dibujar. Carambas, qué tal pulso. A ver ahí. Entonces, nuevamente el mismo móvil. No bien que esa bolita es una especie de forma de caricaturesca de representar que por allá va el movimiento, ¿no? Muy bien. Ahora, si nosotros observamos que por cada unidad de tiempo, el espacio que recorre el móvil es distinto, fíjense, ahora aquí el tiempo es el mismo, pero el espacio es el que varía, ¿sí? Entonces, este ya es un caso de movimiento
rectilíneo, uniforme, variado, ¿no? Uniforme se refiere que el tiempo sigue siendo constante, se sigue midiendo en cada unidad de tiempo, pero lo que cambia ya es, ¿no?, el espacio. Por lo tanto, ya la velocidad deja de ser constante porque va a ir cambiando, el espacio va a ir cambiando por la misma unidad de tiempo. Entonces aquí en el MRUV hay cierta cantidad de fórmulas o ecuaciones que nosotros debemos de manejar, como la que están viendo acá. Estas fórmulas estoy extrayendo del manual. Si ustedes necesitan o desean profundizar más en esto, tengan por seguro que en el internet o hay libros donde va a haber más fórmulas todavía. Pero creo que para abordar lo que está en el contenido del manual y lo que va a venir en la evaluación, creo que es suficiente. ¿Ok? Entonces, aquí en el MRUV, ¿sí?, la velocidad ya no es constante, la velocidad cambia, ¿no? Entonces, voy a tener una velocidad velocidad 1, o también llamado velocidad, vamos a apuntar acá, velocidad inicial, y voy a tener una velocidad 2, o sea, velocidad final, ¿ya? Velocidad final. En algunos libros le van a ver como BI o BF, en otros se lo van a ver como B sub 0 y B sub 1. Va a cambiar. Lo cierto es que en el MRV existe por lo menos dos velocidades. A la primera se le llamará velocidad inicial, a la segunda se le llamará velocidad final. Y como la velocidad varía, ¿sí?, como la velocidad varía, nace aquí una nueva magnitud denominada aceleración, que lo vamos a representar por la letra A minúscula. Aceleración. La aceleración se va a medir en metros por segundos al cuadrado o en kilómetros por hora al cuadrado. Yo sé que hay otras magnitudes donde se miden incluso en otros sistemas, ¿no?, en otros sistemas, pero para el contenido del curso basta y sobra, ¿ya? Ya ustedes, si desean, pueden ir profundizando más adelante o quizás en esta semana, depende de ustedes. Bien, pero aparte usted va a notar que hay más ecuaciones, porque hay más ecuaciones, tiene razón. Vamos a enumerar cada una de estas ecuaciones y les voy a dar un tips de en qué momento utilizar una u otra ecuación, ¿ok? Entonces, ahí tenemos 4 ecuaciones, ¿verdad? Bien, ¿cuándo utilizo la ecuación 1? Vamos a utilizar la ecuación 1 cuando en ningún lugar del enunciado, o sea, del caso propuesto, observen ustedes el dato del espacio. Vamos a utilizar la ecuación 2 cuando no me den el dato del tiempo. Vamos a utilizar la ecuación 3 cuando no tengamos el dato de la velocidad final o la velocidad 2. Y por último, utilizaríamos la ecuación última, la 4, cuando no nos den en el enunciado el valor de la aceleración. Casi en la mayor parte de los casos, en un buen porcentaje, esto se cumple. Claro que hay que aceptar que hay casos de MR, o sea, netamente de cinemática, hay casos endemoniadamente complejos, ¿no? Donde incluso se llegan a resolver utilizando sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, ya les he advertido, les dije al inicio que la intención no es esa, ¿no? La intención es que usted adquiera los conocimientos mínimos necesarios para las futuras carreras profesionales. Ahora, insisto bastante en el contenido teórico, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay que comprender lo que vamos a ver. Seguramente usted también ha advertido que en algunas de las ecuaciones observamos un signo más y un signo menos aquí, miren, como si se trataría de raíz cuadrada, ¿no? Entonces, la aceleración va a cambiar. La aceleración será tomada con signo positivo, con positivo,
cuando el móvil esté acelerando, o sea, cuando su velocidad se incremente. O sea, si su velocidad inicial era 10 y luego ha incrementado a 20, ahí es positivo la aceleración. Y será negativo cuando su velocidad decremente. O sea, cuando un móvil disminuye, no es que decremente, vamos a poner, creo que he inventado esta palabra, disminuye. Bien. Cuando disminuye, obviamente cuando un cuerpo experimenta un freno, pues, ¿no? Cuando un cuerpo, un móvil experimenta un freno, disminuye su velocidad, obviamente. Ahí en ese caso será considerado negativo. ¿Ok? Bien, entonces aquí hemos llegado a la parte final de este resumen. Ojo, este es un resumen de la teoría que ustedes seguramente se habrán dado un tiempo ya de estar revisando. Si no es así, tranquilas, tranquilos, es- no se desesperen, poco a poco vamos a ir avanzando. Vamos a ver nuevamente este caso, ¿no? Atentas, atentos. Nos dice ahí, un auto posee una velocidad de 40 metros por segundo. Punto. Viene la pregunta. ¿Qué espacio recorrerá en 2 horas? Vamos apuntando los valores, ¿no? Primero hay que apuntar los valores. Acá vemos de que tenemos una magnitud de velocidad de 40 kilómetros por hora. Perdón, 40 metros por segundo. Voy a apuntar V de velocidad 40 metros por segundo. ¿Ok? Esa es la velocidad. Ojo, no estoy inventando nada. Estamos apuntando el enunciado. ¿Qué más nos dicen? ¿Qué espacio recorrerá? O sea, no nos dan el espacio. Esto es lo que hay que calcular. Voy a poner signo de interrogación. ¿Ok? ¿Qué espacio recorrerá? ¿Qué espacio recorrerá? En 2 horas. Ah, nos dan el tiempo. El tiempo es 2 horas. Si bien es cierto en casos sencillos, a veces no es ni siquiera necesario hacer un gráfico, pero yo les voy a pedir que en la medida de lo posible traten siempre de representar o de interpretar su caso y de plasmarlo gráficamente, ¿ya? Porque a veces son esas interpretaciones que nos ayudan a ver si hemos razonado bien el caso. De repente en el gráfico te das cuenta que hay un sinsentido y dices, no, he razonado mal. A ver, vamos a ver. Entonces aquí está el auto, inicialmente está aquí. Acá está la trayectoria que hace una línea recta, aunque el pulso propio no le ayuda. Su velocidad del auto es de 40 metros por segundo, ¿no? Y como no nos dicen que su velocidad varía, como no nos dicen que hay una velocidad 1, velocidad 2, entonces debo presumir o debemos deducir que es la misma, ¿no? Acá en el punto final. Entonces, si la velocidad no cambia, por ningún lado nos dicen que la velocidad cambia, se va a asumir de que este es un caso de MRU, ¿ok? Cuando no nos dan en el enunciado un valor para una velocidad 1, otro valor para una velocidad 2, o cuando no nos dan la magnitud de la aceleración, simplemente se deduce que estamos en MRU. En MRU tenemos una sola fórmula, ¿verdad? Nada más. ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula es el espacio, caramba, es que digo espacio. La velocidad es igual al espacio dividido entre el tiempo. Pero antes de ponernos como loquitos a sustituir la ecuación, debemos ver si las magnitudes coinciden. Y acá vemos que no, miren, la velocidad se mide en metros por segundo. La unidad de tiempo de la velocidad es segundos. En cambio, en cambio, en el tiempo que nos dan está en horas.
No podemos trabajar así. ¿Ya? No podemos, no se debe trabajar así. O bien cambiamos la velocidad en metros por segundo, le cambiamos a kilómetros por hora, o cambiamos el tiempo de horas a segundos, que creo que es lo más fácil de realizar sin complicarnos tantos en el proceso de conversión, ¿cierto? Pues al momento de convertir 2 horas en segundos, hay que multiplicar, ¿cierto? Debemos de multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? Decimos que, línea, 1 hora equivale a 3600 segundos. Horas con horas se van, de tal manera que el tiempo equivale a 36 por 2, 72, ¿verdad? 7200 segundos. Muy bien. ¿Pero por qué hemos hecho esa conversión? Porque debo yo de fijarme de que la magnitud del tiempo de la velocidad y el mismo tiempo estén en lo mismo, que sintonicen en lo mismo. Una vez hecho eso, vamos a despejar el valor que queremos. El valor que queremos no es la velocidad, es el espacio. Despejando el espacio, entonces obtendríamos velocidad por el tiempo. Una vez despejado, sustituimos los valores de la velocidad, que es de 40 metros por segundo, por el tiempo, que es 7200 segundos. Por lo tanto, miren, fíjense, segundos con segundos que van, me queda metros nada más. Multiplicamos, vamos a multiplicar, y el espacio es igual a 4 por 2 es 8, 7 por 4 es 28, 0, 0. Acomodamos bonito, entonces sería 28.800, ¿verdad? Si me estoy equivocando, me corrigen, por favor. 28.800 metros. Muy bien, ahí está la respuesta. ¿Qué puede cambiar? De repente nos pueden estar pidiendo en kilómetros. Entonces hay que hacer la conversión. Y para hacer la conversión siempre hay que recordar el tema de física, donde sabemos que 1000 metros es 1 kilómetro. Entonces acá elimino metros con metros, se van 2 ceros y me queda el espacio 28,8 kilómetros. Y ahí está. Sea que nos pidan en metros o sea que nos pidan en kilómetros, ahí está la respuesta. Muy bien. ¿Preguntas? En este enunciado, como pueden ustedes habrán leído, también tenemos el dato de la velocidad, ¿verdad? Que es igual a 10 metros por segundo. Y el tiempo, a diferencia del caso anterior, sí ya nos dan en una magnitud que coincide con la de la velocidad. Entonces no hay cálculo que hacer, cálculo previo, ¿no? Entonces, si nosotros sustituimos en la ecuación del espacio, ¿no?, que es igual a velocidad por el tiempo, obtenemos, sustituyendo 10 metros por segundo por 10 segundos. Entonces acá se van segundos con segundos, por lo tanto el espacio es 10 por 10, 100. Caramba, es que feo usar este cero. 100 metros. Habrán notado que yo insisto en apuntar siempre, incluso en el momento de sustituirlo en las fórmulas, siempre estoy apuntando las magnitudes, porque ellas me permiten filtrar si es que mi cálculo en algún punto me he saltado algo, o no he resuelto algo, o me equivoqué de fórmula, ¿no? Porque en algunos libros, manuales, o algunas páginas web, algunos youtubers que son también teachers de física, cuando a veces resuelven estos casos, y a veces obvia poner las magnitudes, ya lo consideran ya pues que se sobreentiende para ellos, y solamente ponen los números y al final le ponen la magnitud. Yo estilo no hacerlo así, sobre todo en los cursos iniciales, que es esto, primer semestre,
porque nos indican, nos guían, ¿no? Si estoy queriendo calcular espacio, o si me han pedido calcular la variable espacio, obviamente el resultado obtenido tiene que estar en magnitudes de espacio, o sea, tiene que estar en metros o en kilómetros. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy calculando espacio y al final obtengo un número, pero la magnitud no coincide con la de un espacio? De repente sale en tiempo, en una hora, en horas, o me sale en velocidad. Entonces, en algún punto de la resolución nos hemos equivocado. Puede ser. Entonces, por eso yo insisto en poner siempre esas magnitudes. Bien, a ver, vamos con otra más y con esta estamos terminando lo que es MRUV. Perdón, MRU. Vamos en este caso, miren, ve. El enunciado nos dice, un poquito más grande vamos a hacerlo. Ahora sí. El mismo lo voy a copiar en el chat. Calcular la velocidad de un móvil. Ah, acá nos piden calcular velocidad, miren. Que recorre con MRU, bueno, ya nos detallan qué es MRU, una distancia de 30 metros en un minuto. ¿Verdad? Vamos entonces, vamos a desarrollar este caso. Ya, vamos a ello. Igual apuntamos los datos, ¿no? Nos piden calcular la velocidad. De inicio nos piden calcular la velocidad. Entonces la velocidad le voy a poner su signo de interrogación. El movimiento ya es MRU, así que descartado cualquier fórmula de MRV. Ya nos dan el espacio o la distancia que es igual a 30 metros. Y el tiempo nos dan en minutos. Ahora, la ecuación de la velocidad es igual a espacio entre el tiempo, ¿verdad? Acá no hubiera ningún problema o inconveniente, de repente, al, al sustituir el espacio en metros y el tiempo en minutos. Sería pues 30 metros por minuto, o sea, 30 metros avanza en un minuto. Pero por lo general, no olviden, nosotros vamos a trabajar con la magnitud velocidad, ya sea en metros por segundo o en kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, hay que convertir los minutos a segundos. Es sencillo, ¿verdad? Ni siquiera es necesario hacer la conversión matemáticamente hablando. Por cultura general sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Listo. Y ese valor sustituimos aquí en la ecuación, donde el espacio es 30 metros y el tiempo es 60 segundos. Fíjense cómo hasta el último sigo poniendo o escribiendo o detallando el valor de las magnitudes. Entonces aquí sustituimos, bueno, se van ceros con ceros, tercia 1, tercia 2. O sea, un medio no se sustituye en ninguna magnitud, simplemente queda así. Un medio metros por segundo o casi difícilmente se representa en fracción los resultados en el cinemática. En decimales 0,5 metros por segundo. Y ahí está el resultado. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a un caso, ¿ya? De MRUV. MRUV. Para eso vamos a tomar, ¿no? Vamos a tomar un caso de acá, cualquiera ya sea del libro de trabajo o de la hoja de ejercicios. Vamos a ver con MRUV, ¿no? Ya sea del libro, no, acá no, ahí vamos a la hoja de ejercicios. Ajá.
por acá. Bueno, no me convence ninguno. Aquí está, vamos con este, el número 9. Vamos a recortarlo y la vamos a pegar por aquí estamos desarrollando, ¿verdad? Aquí. Bien. Atentas, atentos, vamos a desarrollar este caso de MRUV. ¿Ya? No necesariamente explícitamente nos tienen que decir en el enunciado que se trata de MRUV, ya lo podemos deducir. Nos dice el enunciado, hallar la velocidad final de un móvil si éste parte con una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Al cabo de 4 segundos, si tiene una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, desde ya nos dicen que hay una velocidad final. Si hay una velocidad final, si en los enunciados hay el valor de la aceleración, entonces estamos en un caso de MRUV, cuyas ecuaciones hemos visto y vamos a traer estas ecuaciones, las vamos a poner por acá, ¿ya? Porque una de ellas vamos a utilizar. Ahí está. Apuntamos los datos. No tenemos velocidad final, eso nos piden calcular, que se representa como V2. Parte con una velocidad inicial, que se representa como V1, de 50 metros por segundo. Muy bien. ¿Qué otra cosa más tenemos? Nos dice que después de 4 segundos tiene una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Muy bien, miren, tenemos velocidad 1, tenemos el tiempo, tenemos la aceleración. Nos piden calcular la velocidad final y no nos dan ningún momento el espacio. ¿Cuál de estas ecuaciones vamos a aplicar? A ver acá. ¿Cuáles ecuaciones creen que aplicamos? Efectivamente, efectivamente, ahí se utiliza la ecuación número 1. Vamos a copiarlo. La ecuación número 1 nos dice que la velocidad, un poquito más chiquito, la velocidad 2 es igual a velocidad 1 más o menos la aceleración por el tiempo, ¿verdad? Ahí está. Aquí desde ya vamos a utilizar el valor positivo de la aceleración. ¿Por qué? Porque se ha incrementado, ¿no? Se está incrementando, ¿no? Porque la aceleración es positiva. Acá miren, no nos dan que es negativa, es positiva. Pero no se escribe, claro, cuando es positivo no se escribe. Entonces, velocidad 2 y sustituyo los valores. Otra cosa, las magnitudes tienen que estar en las mismas, en la misma sintonía, ¿no? Metros por segundo, metros por segundo al cuadrado, segundos, excelente. Entonces la velocidad 1 es igual a 50 metros por segundo más la aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado por el tiempo que es 4 segundos. Acá se van segundos y acá queda un exponente del segundo y me queda 50 metros por segundo más 1 por 4 es 4 metros por segundo. Ahí está. Entonces tengo que la velocidad final, 50 más 4 es 54 metros por segundo. Fíjense, no se necesita mucho. Simplemente apuntar los datos y concentrarse en filtrar o discriminar cuál de las ecuaciones voy a utilizar.